Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos, hermanos. Saludos, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Continuamos con el curso de Cristología. Gracias de verdad por darse la oportunidad de conocer a Jesús, la persona de Jesús en este curso que presentamos y que disponemos para todos ustedes de la manera, pues tratamos que de la manera más sencilla y fácil de entender. Ya hemos dicho que la Cristología es una materia que normalmente se imparte en los seminarios para pues todos aquellos muchachos que desean ser sacerdotes. En el seminario a nosotros nos dieron Cristología, pero también la Cristología como materia tiene que ser impartida para todos los agentes de pastoral, porque conocer la persona de Jesús nos interesa a todos, no solamente a los sacerdotes o a los seminaristas, no. Conocer la persona de Jesús en su totalidad nos corresponde a todos. Por eso, a lo largo de este curso hemos ido avanzando poco a poquito. Y si usted ya se dio el tiempo de leer y de escuchar y de investigar las lecciones primeras de este curso, usted se ha de acordar que vamos en un orden cronológico. La primera lección que subimos en esta plataforma, si usted recuerda, esa primera lección fue una introducción. Hablábamos de todo lo que íbamos a ver en este curso. La segunda fue un tema titulado Jesucristo realmente existió y demostrábamos con argumentos que Cristo sí realmente existió. Acuérdese que lo demostrábamos con argumentos históricos y también lo demostrábamos con argumentos bíblicos, ¿sí? Que Cristo realmente existió. Después pasamos a un tema que, si usted se acuerda, llamábamos los evangelios nos remontan al Jesús histórico. Veíamos en ese tema que la persona de Jesús no solamente es verlo como Dios, sino veíamos a Jesús en esa sensibilidad humana en los evangelios. Después pasamos a otro tema en donde veíamos los diversos nombres de Jesús, cómo le llamaban los apóstoles, cómo le llamaban la gente y sobre todo también cómo se referían a él los demonios. Después pasamos a la lección que titulamos las herejías cristológicas, que es una de las lecciones más complicadas quizá de entender, pero ojalá que usted cuando la vio la haya comprendido muy bien. Y ahí nosotros veíamos cómo a lo largo de los siglos, de los años, ha habido gente que quiere ver a Jesús solamente bajo una de sus naturalezas. Decíamos que Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que muchos solamente ven a Jesús como la naturaleza divina, olvidándose de que también es un hombre como nosotros y que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. O algunos solamente ven a Jesús como Dios y se olvidan de la naturaleza humana, o al contrario, solamente ven a Jesús como un ser humano, pero se olvidan también de que es Dios. Y bueno, en esa lección cristológica que vimos, llamamos las herejías cristológicas, compartíamos cómo a lo largo de los siglos ha habido muchos que quieren desconfigurar la persona de Jesús solamente desde una óptica. Y la lección que veíamos hace 8 días, que ojalá ya haya tenido la oportunidad de verla, se trataba justamente de Jesús y los 12 apóstoles. Hablábamos de quiénes eran estos personajes, de que Jesús los eligió y por qué los eligió. Veíamos que ellos participan de la cercanía de Jesús y que Jesús los llama no porque sean los mejores, simple y sencillamente Jesús los escoge porque así le pareció bien. Cada uno era diferente, cada apóstol es diferente, cada apóstol tiene diferente edad, se dedicaba a diferente cosa, pero al fin de cuentas todos tenían una misión, que es seguir a Cristo. Pues hoy hemos llegado justamente a la lección número 6, la lección sexta.
Y esta lección del día de hoy nos toca compartir, se llama ¿Por qué Jesús hacía milagros? Usted, que seguramente agarra su Biblia, se ha dado cuenta que en la Sagrada Escritura hay muchos milagros que nos hablan de Jesús. Pero en este capítulo hoy vamos a ver por qué Jesús hacía milagros. Para este capítulo vamos a tener ahí lista la Biblia porque vamos a consultar algunos textos bíblicos y vamos a analizar, vamos a profundizar el por qué Jesús hacía milagros. Miren, quiero empezar hoy esta lección diciendo que los milagros confirman la palabra y la predicación de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Los milagros que Jesús hacía es la garantía de lo que Jesús decía y predicaba. Ustedes, si se dan cuenta de que Jesús, cuando predica, también obra. Jesús no es ese hombre nada más que se la pasa predicando y predicando y predicando, sino que a la hora de la predicación, el Señor Jesús también iba obrando milagros, iba realizando milagros. Entonces, aquí hay una unidad entre la predicación y las obras. Esto es muy importante, porque todo católico debe de tener presente esto. Ver a Cristo y ver nosotros mismos también, lo que yo voy a predicar lo tengo que decir con mis obras. Si yo predico a Cristo, pero mis obras dicen cosas diferentes a lo que estoy predicando, entonces mi vida está partida. Porque no puede ser que yo predique una cosa y haga otra. Y si se dan cuenta, en Jesús hay esa unidad. Jesús predicaba el reino, pero también los milagros que él hacía tenían que ver con el reino. De hecho, vamos a decir que los milagros que Jesús hace es la manifestación del reino de Dios. Cristo invitaba a la conversión, predicaba la conversión, llamaba a todos a dejar su mal camino, pero también en esa predicación el Señor obraba los milagros de diferente manera. Usted ha leído en la Biblia seguramente milagro de la curación de un ciego, de la curación de un paralítico, de la mujer hemorroísa, de la hija de Jairo, del ciego de Betsaida, muchos milagros. Pero bueno, entonces los milagros van muy unidos a la predicación de Jesús. Vamos a comenzar diciendo eso. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Porque los milagros van a ser la manifestación de esa predicación que Jesús hace. ¿Sí? Los milagros, repito, son la manifestación de la predicación del Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles son esas características de los milagros de Jesús? ¿Cuáles son esas características? Miren, vamos a decir que Jesús realiza siempre sus milagros buscando la conversión. ¿Sí? La finalidad de que Jesús hace milagros no es para apantallar, no es para que todos vean y digan, ¡wow! ¡Cuánto poder tiene! No, Jesús hace los milagros con una finalidad, y esa finalidad es la conversión. Por eso, vámonos al primer texto bíblico hoy, que va a ser de Mateo en el capítulo 11. Agarre su Biblia, yo agarro la mía aquí. Vamos a buscar Mateo en el capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo del 20 al 24. Mateo 11 del 20 al 24 dice lo siguiente. Usted ahí en su casa, acompáñenos a leer su Biblia. Dice, entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún,
¿Subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menor rigor que ustedes. Vean, ¿cuál es la finalidad que Jesús haga milagros? La finalidad es justamente que se conviertan. Por eso, en este texto bíblico que acabamos de leer, Jesús les está reclamando a las ciudades de Cafarnaúm, de Corazaín, de Betsaida, que aunque ellos vieron los milagros, no se arrepentían. No se arrepentían. Y les dice, porque si en otras ciudades se hubieran hecho los milagros que en ustedes se hicieron, pues seguramente ya se hubieran convertido. Entonces, Jesús hace milagros ¿con qué finalidad? Jesús hace milagros con la finalidad de que se conviertan, ¿sí? De conversión. Jesús obra con esa finalidad. Por eso, otra de las características que Jesús hace en los milagros es que Jesús obra en nombre propio. Si usted se da cuenta, cuando Jesús realiza un milagro, normalmente dice, yo te lo digo, yo te lo ordeno. ¿Se acuerda? Por ejemplo, cuando va a expulsar los demonios, ¿no? Dice, yo te lo ordeno, sal. O te lo digo, o otro milagro de una curación, yo te lo ordeno, levántate y anda. Jesús obra los milagros en persona propia. Esto quiere decir entonces que los milagros que Él realiza son milagros directamente de Él. Que Él es el que está haciendo la acción y la está haciendo con la finalidad de la conversión. Ahora, ¿qué característica Jesús hacía en los milagros? ¿Cómo o qué forma Jesús realizaba los milagros? Con una total sencillez y movido por un amor. Jesús no es un mago, Jesús no es un brujo. Aunque mucha gente así solamente busca a Jesús como un mago, como un brujo, para que me arregle la vida, para que me vaya bien, para que me componga. Jesús no es mago ni es brujo, ¿sí? Óigalo bien. Jesús realiza los milagros con una sencillez, con una humildad. Jesús no ocupa nada de procesos de hipnópticos para que los que vayan a ser sanados o los milagros que vaya a hacer, wow, se vean que ay, este hombre es mago. No, Jesús no ocupa eso. Jesús no ocupa la sugestión. Jesús realiza los milagros con una sencillez, con una humildad. ¿Cuál es la sencillez? ¿Cuál es la característica de estos milagros que el Señor realiza? Por ejemplo, simplemente impone las manos. Textos bíblicos, el texto bíblico que nos dice Jesús impuso las manos, ¿no? En la sencillez. O cuando el texto bíblico nos dice, Jesús agarró saliva y se la untó en la lengua, en los ojos. Sencillez. O Jesús hizo lodo con su saliva y se la puso. Cuando de verdad Jesús está actuando, en realidad no ocupa poderes mágicos que diga, wow, el Señor está haciendo obras maravillosas. No, simple y sencillamente los milagros que Él realiza son milagros sencillos. No se trata de un proceso hipnóptico que, wow, sorprende, no. La humildad y la sencillez con la que Jesús actúa. Y esto nos deja ver que el Señor así hace. Porque hoy en día nos quieren vender que hay muchas sectas por ahí que quieren ver un milagro de un paralítico y entonces la gente se asombra y la gente grita y el paralítico se levanta y entonces es todo un show lo que las sectas presentan, ¿sí? Jesús no actuó así. Jesús no actuó así. Jesús realiza los milagros desde la sencillez, desde la humildad, desde imponer las manos, desde poner saliva, desde poner lodo. Solamente eso. Jesús no se vale de otras cosas. Estas características de las cuales estamos hablando, de los milagros de Jesús, dan testimonio que Jesús es el enviado del Padre. ¿Por qué podemos decir que Jesús es el enviado del Padre? Porque sus obras, sus milagros,
está dando testimonio de su origen divino. ¿Quién puede hacer milagros si no solo Dios? ¿Quién puede hacer milagros si no solo Dios? Estas pruebas, estos milagros, testifican de ese origen divino. Volvemos a la lección que ya habíamos visto. Acuérdese, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa persona que realiza los milagros, que es Jesús, los hace porque Él es Dios, porque tiene la humanidad, tiene su humanidad y también tiene su divinidad. Y Jesús como humano se da cuenta del sufrimiento de cada uno de nosotros, de la necesidad de aquel que sufre, pero también como Dios se da cuenta de que Él puede obrar porque tiene el poder en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Estas son las características de los milagros de Jesús. Repito, las características son invitación a la conversión. Cristo hace milagros para invitarnos a la conversión. La característica segunda es Jesús los hace en nombre propio. Dice, yo te lo ordeno. Jesús hace los milagros desde la sencillez, la humildad. No es un mago, no es un brujo. Jesús ocupa lo sencillo. Y cuarto, Jesús hace los milagros para testificar su origen divino. Él, como verdadero Dios, los puede hacer. Ahora, ¿cuáles son los milagros de Jesús en la historia? ¿Cuáles han sido esos milagros que a través de la historia el Evangelio nos marca y nos narra? Primero que nada quiero decirles que ha habido gente que aceptan la persona de Jesús, pero que no aceptan que Él hacía milagros. Es decir, dicen, ok, yo creo que Jesús existió como persona histórica, pero yo no acepto, yo no creo que Él haya hecho milagros. Bueno, vamos a tratar de responder y vamos a ver por qué sí. Miren, ustedes saben que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan testimonio de los milagros, ¿sí? Ahora, solo por poner un ejemplo, San Marcos, que es el evangelio de San Marcos, el 47% de lo que San Marcos narra son milagros, ¿sí? Son milagros. Ahora, otro dato importante. Muchos de los milagros que Jesús realizó tuvieron un carácter público, es decir, muchos lo vieron. Mucha gente fue testigo de los milagros, de la resurrección, por ejemplo, de su amigo Lázaro, de la resurrección de la hija de Jairo, del ciego de Betsaida. Todos estos, había mucha gente viendo los milagros, ¿sí? Estos milagros muchos lo vieron. Ahora, entonces, si muchos vieron el milagro que Jesús hacía, no se trata de un rumor, ¿sí? No se trata de que Jesús se inventó para tener fama, no. Estos milagros fueron hechos en Israel y la gente los veía. La gente daba testimonio, como la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios que había más de 5,000 hombres. ¿Usted cree que si en aquel tiempo había más de 5,000 hombres que vieron el milagro, esos 5,000 hombres que estuvieron presentes no hubieran dicho, esto es falso? Obviamente que sí. O todos aquellos que vieron los milagros, ¿cree usted que hubieran dicho, esto no es cierto? Lo hubieran dicho. Pero Jesús hizo milagros, podemos asegurar que Jesús hizo milagros porque eran milagros públicos. Y mucha gente fue testigo y mucha gente los vio. Así es que para aquellos que digan, yo creo en la persona de Jesús, pero no creo en sus milagros, les tenemos que decir, los milagros fueron públicos, ¿sí? Los milagros son testimonios que la gente vio. Y aquí quiero aprovechar para decirle a usted, mire, si usted ha sido testigo de un milagro, tiene que dar testimonio. ¿Qué hacían los que recibían el milagro? Aunque Jesús les decía, no se lo cuentes a nadie, ¿qué hacían? Rapidito iban corriendo y decían lo que les había pasado.
daban testimonio, porque el milagro que Jesús realizó es un milagro público que tenemos que compartir con los demás. Si Dios ha hecho un milagro en su vida, no se quede callado, no se quede callada, hable, testifique, comparta con los demás lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, otra cosa que podemos decir también, cuando los evangelios fueron escritos, ya dijimos, acuérdese, vea la primera lección, cuando el evangelio fue escrito más o menos del año 60 al año 100, en aquel tiempo pues había contemporáneos de Jesús que vieron todo lo que pasó. Y si no hubiera sido cierto los milagros que los evangelistas narran, los contemporáneos de Jesús hubieran hablado y hubieran dicho, eso es falso. Pero nadie habló. Todos dijeron, eso es verdad. Miren, hasta los fariseos que no querían a Jesús, testificaban los milagros, aunque le echaban la culpa de que ese poder que Jesús tenía de hacer milagros era por el diablo. Agarre su Biblia nuevamente y vamos otra vez a Mateo en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 26. Mateo capítulo 12, versículo 26. Vamos a leer versículo 26 y 27. Dice así: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podré mantenerse su reino? Y si Beelzebú me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Vean nada más. Los fariseos que vieron los milagros que Jesús hacía, ellos no querían aceptar que Jesús tenía poder. Y todos esos milagros que Jesús hizo, decían, fue con el poder del diablo. Lo acabamos de leer. Pero los fariseos se dieron cuenta del poder de Jesús. No los podían negar. Ellos no podían negar que Jesús tenía poder y hacía milagros. Simple y sencillamente los fariseos usan el recurso de atribuirlos al poder del diablo. Y Jesús les responde, ¿no? ¿Cómo si Beelzebú me ayuda a echar los demonios, quién ayuda a la gente de ustedes? Ahí está. Entonces, Jesús realiza los milagros de una forma sencilla. Jesús obra los milagros para testificar que Él es el enviado del Padre y que el milagro es una invitación a la conversión. Si no, les echa en cara como las ciudades de Corazín, de Betsaida, que les dijo, si en ustedes se hubieran hecho esos milagros, sería diferente las ciudades. Ahora, los milagros son sencillos, son sin magia, y los milagros son de una forma transparente. ¿Por qué digo esto? Ustedes seguramente en Navidad normalmente salen muchas películas de Cristo muy bonitas y que pues la gente los ve. Pero miren, muchas de esas películas son, ¿cómo llamarle? Muchas de esas películas que salen en la televisión son como ficticias. Voy a poner un ejemplo. Resulta que cuando yo era niño, que mis papás me ponían una película del niño Jesús, a lo mejor usted se acuerda, Jesús salía con una palomita, que Jesús había hecho una palomita de barro y la pone en sus manos. Y entonces de repente Jesús soplaba sobre la palomita y la palomita comenzaba a volar. Eso suena bonito, suena bien y cualquiera que lo ve diría, ¡ay, qué bonito! Jesús hizo el milagro de que una palomita tuviera vida en el barro y volara. Bueno, quiero decirles, hermanos, que los milagros son sin magia. Esas películas sí están bonitas, son ficticias, pero los milagros que Jesús hacía no eran así. Los milagros que el Señor hacía eran de una forma sencilla, ¿sí? Sin tanta magia, sin tanto misticismo. Repito, Jesús imponía las manos y sanaba. Jesús ponía saliva y sanaba.
Jesús ponía lodo y sanaba. Simplemente Jesús le tocaban su manto y sanaba. No necesitamos tanta magia como quizás las películas nos presentan para contemplar y comprender cómo Jesús realizaba los milagros. Ahora vamos a hablar. Los evangelios nos narran algunos milagros. Sí, ¿como cuáles? Cada evangelista tiene una forma distinta de presentar los milagros. Vamos uno por uno. Mateo. ¿Cómo presenta Mateo los milagros de Jesús? Bueno, Mateo es el evangelista que va a narrar lo esencial del milagro y deja los detalles, ¿sí? Lo anécdoto, su interés se concentra en Jesucristo. Yo le invito a que usted agarre su Biblia y que en esta semana comience a leer los milagros en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se va a dar cuenta cómo Mateo nada más va a narrar lo esencial. No va a hablar de milagros, no va a hablar de otras cosas que no sean lo esencial. Mateo no va a hablar de detalles, ¿no? Mateo va a hablar solamente lo esencial, porque el evangelio de Mateo le interesa presentar la persona de Jesucristo, ¿sí? Lo concreto de Jesucristo. Entonces, Mateo va a enfatizar que la llegada de Jesús y sus acciones proclaman que Jesús es el Mesías prometido y que se le debe de seguir. Mateo es el evangelista más concreto de los milagros, dejando los detalles. Marcos va a describir los milagros añadiendo algunos datos, ¿sí? A comparación de Mateo, que es más simple, que es más concreto, Marcos sí va a añadir algunos datos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Marcos va a decir cómo se llamaba el nombre del que fue sanado. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Agarra su Biblia, vámonos al Evangelio de Marcos. Vamos a buscar el capítulo 10. A ver, Marcos capítulo 10. Versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice así: llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Vean, Marcos es un evangelista que va a narrar los milagros de Jesús, pero va a decir detalles. En este caso, San Marcos está diciendo que esa persona que fue curada, ese ciego, se llamaba Bartimeo, ¿sí? Marcos está dando un detalle. Otro detalle, por ejemplo, que San Marcos también va a hablar que después de que Jesús realizaba los milagros, aparece algún comentario. Por ejemplo, dice San Marcos, la admiración de la gente, el temor, la alabanza, lo acreditaban. Es decir, Jesús hace un milagro y Marcos dice, y la gente lo acreditaba, le creía, le alababa, se llenaba de temor. Esos pequeños detalles San Marcos los tiene presentes cuando Jesús realiza un milagro. San Lucas nos va a hablar en su forma de redacción del milagro, nos va a hablar del milagro como la presencia misericordiosa de Dios en Jesucristo. Fíjense que San Lucas llamamos el Evangelio de la Misericordia, porque San Lucas, lo que le interesa a San Lucas es enfatizar cómo Dios Padre, por medio de Jesucristo, tiene misericordia de los hombres. Por lo tanto, los milagros son muy importantes para mostrar que la salvación ya se estaba realizando en la persona de Jesús. Eso es lo que San Lucas nos va a decir. Como cuando Jesús obra un milagro, San Lucas va a enfatizar diciendo, y entonces en la persona de Jesús, Dios Padre manifiesta su misericordia. San Lucas. Y luego San Juan. San Juan es el evangelio que menos milagros tiene. San Juan solamente va a narrar 7 milagros. Pero de esos 7 milagros,
San Juan, que es el evangelio más teológico, va a especificar que cada milagro tiene una significación profunda. Vamos a ver algunos. La curación del paralítico es un milagro que San Juan expresa. ¿Qué quiere decir San Juan cuando narra la curación de un paralítico? Quiere exponer a Jesús como obra el Padre, ¿sí? Para exponer que Jesús obra como el Padre. Es decir, que existe esa cercanía, que existe esa unión entre el Padre y el Hijo. Otro milagro que también narra San Juan es la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes, lo que San Juan quiere dar a entender es que Jesús es el pan verdadero. Le invito a que ahí en su casa agarre San Juan, capítulo 6, versículo 35, y lo lea, y usted se va a dar cuenta que Jesús se va a dar como el pan verdadero. Esa es la finalidad del Evangelio de Juan. Otro milagro, la curación del ciego. Y allí Jesús se va a dar a conocer como la luz del mundo. A ver, vamos a ver. Agarre su Biblia, San Juan, vamos a buscar capítulo 9. Estamos en San Juan, capítulo 9, versículo 57. Perdón, estoy diciendo mal el versículo. Estamos en San Juan, capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer de lo primero. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que este ciego esté así, él o sus padres? Jesús respondió, no por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Escuchen, oiga, para que la obra de Dios se haga en él. ¿Qué quiere demostrar San Juan entonces con la curación de este hombre ciego de nacimiento? El poder de Jesucristo y la misericordia que va a tener en este hombre. Entonces, San Juan, en los 7 milagros que presenta, en los 7 pequeños milagros que presenta, va a enfatizar la luz de Cristo, va a enfatizar la resurrección. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro va a enfatizar que Jesús es la resurrección. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida. Cuando le pregunta a Marta, ¿te acuerdan? Marta, ¿crees tú esto? Y Marta respondió, sí, Señor, yo creo firmemente que tú eres la resurrección y la vida. Bueno, los evangelistas tienen esa finalidad de exponer los milagros de una forma diferente, algunos de una forma detallada, pero que todos coinciden en lo esencial. Acuérdense que existen evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelistas van a coincidir en algún evangelio, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. A lo mejor los detalles van a ser diferentes, pero la esencia de la multiplicación de los panes, todos coinciden. Entonces, ¿Jesús obraba milagros? Sí. ¿Para qué los hacía? ¿Para qué Jesús hacía milagros? Para testificar la relación que existe entre el Padre y el Hijo, pero también para invitar a la conversión. Acuérdense, Jesús es una persona que quiere que nosotros estemos en una constante conversión. Creamos en el Señor, de verdad. Dejemos que Él obre en nosotros. Cristo es el que tiene la última palabra. Cristo es el que dice lo último que va a suceder. Hace unos días se me acercaba una señora y me platicaba muy triste una situación de su hija. Su hija está embarazada, pero la criatura que viene en su seno pues tiene problemas. Entonces el médico le decía, pues tiene que decidir entre la vida de la mamá o la vida de la niña. Uno de los dos tiene que morir porque no pueden estar los dos. Y yo le decía a esa mujer con mucha confianza, confía y espera en el Señor. Los milagros que Jesús hace todavía se siguen realizando. Una persona que ora, una persona que confía en el Señor y sobre todo que es testigo de un milagro, tiene que dar testimonio. Así es que yo le invito a que hoy, si usted ha sido testigo de un milagro, dé testimonio.
Compártanos, puede escribir aquí abajito en los comentarios cuál ha sido su testimonio, o si en algún momento usted nos quiere compartir su testimonio y quiere que lo pasemos por este medio para que más gente crea en el Señor Jesús, pues vamos a hacerlo. Porque Cristo hace milagros, los hizo y los sigue haciendo. Hermanos, ojalá que esta lección del día de hoy, ¿por qué Jesús hace milagros?, nos ayude a enamorarnos más del Señor y a confiar más en Él. Acuérdese, ¿quién es el médico de médicos? Cristo. ¿Quién es el Señor de señores? Cristo. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Cristo. Los médicos podrán decir una cosa, pero al final el que decide es Cristo. Hermanos, ayúdenos a compartir esta lección cristológica número 6 para que a más gente le pueda llegar y ojalá podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Gracias por estar este momento con nosotros. No se pierdan la próxima lección cristológica que va a estar muy buena y ojalá continuemos en estos pasos. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana. Si nos están viendo en el día, en la tarde, en la noche, que Dios nos ayude a todos. Gracias por compartir este momento con nosotros y ya tenemos un número WhatsApp porque muchos nos han pedido. Se los vamos a poner, cuál es nuestro número WhatsApp para que allí alguna duda que tengan, algún comentario, alguna pregunta, con gusto les vamos a responder. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.